A veces suelen haber eventos en la calle o pasan manifestantes. Me avisan con total confianza y yo me pongo un aislante de ruido mediante los audífonos. Bien, vamos a compartir la pantalla. Vamos a poner aquí. Un segundo. Bien. ¿Me confirman si pueden verla, por favor? Sí se logra visualizar. Para esta sesión, señores, ya tengo, he mejorado un poco la presentación que vamos a hacer. Para disponer de poder conversar conmigo, yo voy a estar atento al chat y a los gestos de levantar la mano para poder atender cualquier duda. Si en plena presentación ustedes requieren solucionar alguna duda, tengan la total libertad de poder levantar la mano y conversar al respecto. ¿Sí? No sientan restricción alguna. Repito, no es que yo sea un catedrático, aquí es un tema de aprendizaje colectivo. Yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden del conocimiento que yo, con mucha humildad, les brindo. Bien, comencemos entonces. Estamos frente a el tema de sistemas de bases de datos. ¿A qué llamamos sistemas, justamente? Sistema es un conjunto de componentes que permiten que mediante procesos tengan un ingreso de información o lo que fuera y una salida, ¿correcto? Vamos a ver en esta clase, como bien indica, a ver, aquí está, como bien indica en el temario, vamos a ver acerca de los objetivos de esta sesión. Vamos a hablar de la historia de las bases de datos o sistema de base de datos, database system, la motivación de la base de datos, los componentes de las bases de datos y justamente la arquitectura de las bases de datos. A diferencia de la primera clase, que fue bastante un tema de comprender el universo, el ambiente, el environment que nos rodea, ahora comprenderemos la otra parte. Comprenderemos la noción de la creación de las bases de datos, su origen, por qué se originó la información. Y vamos a identificar diferentes motivadores dentro del modelo. ¿Sí? Continuemos. ¿Cuáles son los objetivos de esta sesión? Bueno, aquí reconozcamos tres puntos fundamentales. Primero, conocer la historia y motivación de los sistemas de base de datos, identificar los componentes de los sistemas de base de datos y comprender la arquitectura de datos e independencia de datos. Si pueden ver bien el diagrama, que espero que se note, quiero que entiendan que de por sí, para la computación, para lo que ustedes manejan hoy en día, las computadoras, los grandes servidores, solamente almacenan ceros y unos. Todo al nivel universal, en cuanto se refiere a información almacenada en sistemas computacionales, es ceros y unos. ¿Por qué ceros y unos? Porque es la base binaria de transformación de la información. En alguna oportunidad pueda yo explicarles acerca de las bases decimales y, bueno, y la dimensionalidad que puede tener la información, pero son cosas tan básicas como un sistema binario que va a permitir representar caracteres, colores, imágenes. Por ejemplo, una foto en blanco y negro, imagínense que solamente la parte negra son un bit prendido, que es el número 1, y la parte blanca es un bit apagado, que es el número 0. True o false. Es correcto, señor Osvaldo. Es correcto. Y consideremos que ahora si ampliamos un poco esto, si quieren aprender un poco más, como les dije, yo les voy a enseñar a aprender. Y pueden investigar acerca de la computación cuántica, ¿no? Este nuevo universo que se está abriendo, que hace poco hubo un gran debate acerca de por qué las máquinas no pueden, en verdad, el cero absoluto no debería existir.
y es que el cero absoluto significaría hasta el apagar toda la energía mundial. Ojo. Entonces se abren muchos paradigmas, ¿no? Pero yo quería hacer fuerza justamente en este punto, que entiendan de que toda la información a nivel computacional son ceros o unos. Mi número telefónico son ceros o unos. Mi nombre completo son ceros y unos. Lo que ustedes están viendo actualmente, mi cámara, ¿no? Mi cámara prendida donde yo puedo mover mis manos, ¿no? Me visualizan. La transmisión que hay desde mi cámara hacia la internet y la internet llegue a una base de datos donde está almacenando la grabación, todos son ceros y unos. Quiero que su pensamiento, ¿no? Su mente se amplíe al entender que absolutamente todos son ceros y unos. No vamos a enfocarnos en el modelo matemático como les comenté, pero es para que entiendan, y si les da curiosidad, podrían preguntarse por internet, por YouTube, por internet, ¿por qué son ceros y unos? Y vamos conversando al respecto. Bien, vamos a ver un poco de historia. ¿Ya? Esta máquina que ven aquí, que parece un piano, es una creación del alemán, bueno, con ascendencia, el americano con ascendencia alemana, Hermann Holderith, ¿correcto? Ahora, recordemos que en la clase anterior hicimos una reflexión acerca de todo lo que nos rodea esa información. Y justamente en los tiempos aquellos es donde vamos a revisar cómo es que esta reflexión ayudó al primer invento que se acercó a la base de datos. Veamos estos 4 puntos muy rápidamente. En 1884, el señor Hermann Holderith ya desde un impulso de ordenar las cosas, se le puede considerar un pionero de la informática, ya que inventó una máquina estadística de fichas perforadas que se utilizó en el censo estadounidense de 1890. ¿Sí? Vamos a hablar al respecto después, vamos a indagar un poco más sobre este gran... a mí cuando leí la historia, básicamente, cuando yo estaba haciendo mi pregrado, me fascinó. Me fascinó. Un segundo punto es este tema del término base de datos. El término base de datos se escuchó por primera vez en 1963. Es donde ya la gente empezó a concebir de que la información almacenada es una base. ¿Sí? Ahora, en un simposio de California, efectivamente, se definió como un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada. Justamente lo que habíamos hablado el día de ayer. Un tema de cómo es que analizamos el entorno y cómo es que creamos la estructura del entorno. ¿Correcto? Ahora también podemos contemplar que Edgar Frank Pote, un científico informático inglés, definió el modelo relacional en 1970. Entonces ya no estamos muy lejos de lo que fue el cambio de milenio, ¿no? O sea, estamos rozando que en los años 70, 80 ya existían estos impulsos de crear computadores, ¿eh? Ojo, y ahí les voy a dar un dato después de que a mí fue fascinante cómo es que procedieron. Es realmente un efecto mariposa. Luego les voy a explicar por qué. Y finalmente, tenemos que antes de la primera base de datos electrónica, las bases de datos eran archivadores que almacenaban y organizaban información en forma de documentos en papel. ¿Sí? Entonces, si quisiéramos hablar más de la historia de las bases de datos, nos tomaría probablemente toda una clase, ¿no? De que cómo es que se originó la necesidad, cómo es que se fundamentó la base matemática de recuperación de información, cómo es que se fundamentó el modelo de relacionar entidades que ya vimos en la última clase. Vamos a concentrarnos en el primer ítem. El señor Hermann Holderith, ¿no?
Él encontró una necesidad. Encontró una necesidad porque en Nueva York ya se buscaba guardar información de la ciudad. Y puede ser información que se guarde desde un catastro de la ubicación de las personas hasta un tema más complejo que puede ser los bienes raíces. Que recordemos que hoy en día se puede guardar información vectorial acerca de la geolocalización, ¿sí? La geolocalización, recordemos que existen coordenadas vectoriales. ¿Cuáles son estas coordenadas vectoriales? Son la latitud y la longitud, ¿sí? Esto que ustedes pueden ver en Google Maps es la latitud y la longitud. Pero si nos queremos enfocar en un tema más preciso, hoy en día hay bases de datos orientadas a consultas geoespaciales. Vamos a hablar en su momento de ello, pero es brillante. Pero todo parte de una motivación. Todo parte de una motivación. Y voy a hacer un paréntesis en esto, porque si ustedes, ahora que están estudiando base de datos, igual tienen otra motivación para crear algo desde cero, háganlo. Porque al igual que el señor Hermann Hollerith, el mundo se trata de visionarios. A ver, yo les hago una pregunta, sí, desviándome un poco del tema, pero es muy importante reconocerlo, porque no solamente tenemos que estar desde un plano de utilizar programas, utilizar componentes, también podemos estar desde un plano de crear componentes nuevos. Todo parte de una motivación. Ahí les va mi pregunta para que puedan contestarlo mediante el chat. ¿Qué es mejor cuando uno lanza un producto o tiene una idea? Se me ocurre. ¿Ser el primero o ser el mejor? Pueden responderlo, por favor. Cuando uno va a lanzar una nueva idea, cuando uno tiene una visión de lo que puede funcionar, ¿qué es mejor, ser el primero o ser el mejor? El mejor. Muy bien, ser el mejor. Bien. ¿Ok? ¿Ok? ¿Y por qué no ser el primero? Pregunto. Porque siempre está como que una fase de desarrollo. Dígame. Porque siempre el ser el primero a veces se considera estar en una fase de desarrollo primero. Y luego viene la segunda persona, toma esa idea, la desarrolla y la convierte en, no sé, en éxito o algo por el estilo. Ok. Gracias, José. O sea, el nivel de riesgo es más alto, ¿no? Porque el que se lanza primero puede tener fallas, ¿sí? Puede tener fallas. Correcto. Pero en realidad no hay una receta mágica. No hay una receta mágica, porque hay personas que han creado algo primero y han salido bien. Porque siendo el primero buscan ser los mejores. Ese es el detalle. ¿Sí? ¿Por qué tomo este punto? Porque esa fue la motivación que tuvo Hermann Hollerith. Él identificó un problema que era que las estadísticas que la alcaldía de Nueva York ejecutaba para el control de las masas, ¿no? No funcionaba. Era muy lento porque todo era papel. Y hablamos de 1884. Yo quisiera hacer una pregunta a nivel general. ¿Cuántas entidades gubernamentales hoy en día siguen usando todo en papel? Bastantes. Y hablamos de 1884. ¿Sí? Entonces, Hermann Hollerith ideó una forma, inventó una máquina, la cual permitiría crear tarjetas perforadas que almacenen información en las tarjetitas. Pero ahora, almacenar información, no me refiero justamente a un tema de que, o sea, físicamente lo guardaba, no. Eran temas estratégicos, eran posiciones que guardaban. Aquí hay que considerar que cuando él inventó esta máquina, ¿no? Que es la que vemos acá, no sé si se ve mi puntero de mouse, ¿se ve? ¿No se ve? Sí, sí se ve. Se ve esta máquina, lo que hace es
A partir de la información que obtenían, la iban perforando las tarjetitas y las iban almacenando, ¿correcto? Pero ¿cuál era la intención del señor Herman? Hacer la búsqueda más rápida, ya que si uno va a buscar un tipo de información en mucha información, para esos tiempos era encerrarse en una habitación llena de cuadernos y papeles y jamás iban a salir de ahí. Como anécdota de esto, cuando el señor Herman se lo presentó a su familia se empezó a matar de risa y él no aguantó eso y se fue. Se fue a Nueva York, presentó su idea de la máquina de perforación de tarjetas a los burócratas estos de Nueva York y les gustó y aplicaron la idea para el censo general de Nueva York en 1890. Y funcionó y fue un éxito. Funcionó y fue un éxito. ¿Cómo funciona esto? Pues de los censos que hacían de forma general, ellos perforaban las tarjetas de forma muy estratégica. Para quienes hayan alguna vez postulado a una universidad o hayan tenido algún tipo de experiencia con exámenes, se habrán dado cuenta que les dan una cartilla y ustedes van escribiendo en ciertas posiciones las respuestas correctas, ¿no? Las alternativas correctas. Entonces, la misma metáfora se aplicó, bueno, ellos aplican actualmente la misma metáfora que se aplicó en esos tiempos. Entonces, si vemos acá, ¿qué hacían? Ellos tenían lotes y lotes y lotes de tarjetas perforadas que las iban llenando a partir de la información que recolectaba la gente que estaba en el campo, ¿no? En las calles. Entonces yo iba, tocaba la puerta, me abrían, señores, ¿cuántas personas varones viven en esta casa? 5. ¿Cuántas personas, niños, viven en esta casa? 2. ¿Cuentan con registro público, se me ocurre? Sí. ¿Cuentan con algún tipo de beneficio? Sí. Y todo eso marcaban en una hoja para que posteriormente los que estaban en esas máquinas que creaban las tarjetas perforadas, perforando con los datos que iban almacenando. Y finalmente se etiquetaba de esa forma para que posteriormente puedan hacer consultas. O sea, miren lo maravilloso de esto. ¿Cómo es que eran las consultas? Si el alcalde quería saber, dime, perdón, dime eh, cuántas familias tienen 2 hijos, ¿no? Tampoco vamos a ser tan complejos. ¿Cuántas familias tienen 2 hijos? Las tarjetas perforadas que contaban con el número 2, lo que hacían ellos era pasar cada una de las tarjetas por la máquina. Las pasaban, las pasaban, las pasaban, las pasaban. Y había un contabilizador. 1, 2, 3, 4. Al final de pasar todas las tarjetas, ya se podía obtener la información que habían 500 familias con 2 hijos. Si yo quiero saber, dime cuántas familias tienen al padre vivo, ¿no? Me invento, porque yo no he vivido en esa época, me invento. Pasaban las tarjetas y había un contabilizador que al hacer un check con el agujero en vacío, aumentaba el contador. 1, 2, 3. Y recuperaban la información. Eso es una base de datos. Guardar información, recuperar información. Guardar información, recuperar información. Ahora, ¿cómo a nuestro buen amigo Germán se le ocurrió esto de las tarjetas perforadas? Pues sucedía que anteriormente, en los años, bueno, cuando estaban por el siglo, por el año de 1860, ¿no? El control que hacían esas personas que iban en el tren, en el ferrocarril, y marcaban a las personas que ya habían abordado, perforaban. Y ellos mismos contaban cuántas personas estaban en el tren. Si yo tenía 15
Si yo tenía 15 tarjetas de tren perforadas, significaba que yo tenía 15 personas a bordo. ¿Se dan cuenta cómo es que se empezó a idear una forma de recuperar información y controlar la información? De eso se trata, señores, señoritas. De eso se trata. La base de datos es guardar información y procesar la información. Ahora, esto es muy cercano a una fotografía de la tarjeta perforada. ¿Se dan cuenta que es un modelo matricial en las cuales con diferentes categorías de información se marcaba, se perforaba la tarjeta exactamente a qué correspondía? Esto es un primer modelo de base de datos y es maravilloso porque permitió guardar información y permitió recuperar información. De lo contrario, se imaginan si yo como alcalde de Nueva York hubiese pedido, por favor díganme las familias que tienen hijos, el encargado o los encargados hubiesen entrado a estos cuartos de información a leer una por una las hojas. Una, leían, entendían, guardaban. Leían, entendían, guardaban. ¿Me escuchan muy bajo la clase? ¿Me escuchan muy bajo? Gracias, Joel. ¿Os escucha bien? ¿Me confirmas si me escucha? Ingeniero, yo lo estoy escuchando correctamente. Ok, gracias, señorita Fiorella. Se escucha muy bien, dice. Gracias, Flavio. Joel, quizá ahí ajustar el volumen, quizá confirme si se escucha bien, porque otros me están escuchando perfectamente, por favor. Voy a volver a ingresar tal vez, ingeniero. Gracias, gracias, Joel. F5, sí, correcto. Gracias. Entonces, esa tarjeta perforada era los primeros inputs de una base de datos, ¿no? ¿Por qué hablamos de recuperar información? Porque solamente no se trata de almacenar información. También hay un tema de poder recuperar la información. Si no, ¿cómo cree que funcionan pues, todos esos monstruos tecnológicos, ¿no? Apple, Facebook. Porque todo lo juega la información. Todo es información. Todo. Bien. Ahora, les hablé de una anécdota que era justamente el por qué hay un efecto mariposa muy fuerte en esto. Porque nuestro buen amigo Hermann, ¿no? Hollery, al transcurrir los años y su invento, se fue mejorando. Hubieron muchas actividades de empresas, conversiones, alianzas, y terminó convirtiéndose en una de las compañías más fuertes del mundo al principio de los años 80, ¿no? 1980, en temas computacionales. ¿A qué empresa me refiero? A IBM. Cuando yo me enteré, eso fue magnífico. Porque ese señor ni siquiera sabía que iban a crear una corporación que hoy en día es la más fuerte al nivel de procesamiento de información. Pero su pequeño invento, que su familia se burló de él, que lo vendió que vendió la idea a los burócratas estos, ¿no? Aristócratas neoyorquinos, permitió que se cree una gran compañía de software, que es IBM, ¿no? Eso es un efecto mariposa muy fuerte, señores. Es el mejor ejemplo que les puedo dar. Bueno, y para los que no saben qué es un efecto mariposa, se dice, ¿no?, que el aleteo de una mariposa en Japón puede generar un huracán en Estados Unidos. Son posiciones de reflexión. ¿Sí? Bien, antes de pasar al siguiente módulo, al siguiente tema, ¿alguna consulta sobre la historia de la base de datos, de cómo se concibió la idea? ¿O todo en orden? Bien, parece que no. Podemos continuar entonces. Bien.
Entonces, ¿cuál es la motivación de los sistemas de base de datos, señores? Son estos. Bien, como podemos leer, hay tres cosas fundamentales que motivan la creación de una base de datos. No me refiero al ejercicio que ustedes van a hacer después de crear una base de datos, ¿no? Por código fuente van a crear una base de datos, no. ¿Cuál fue la motivación que en la historia motivó crear un sistema de base de datos? Como dice la diapositiva, los sistemas de base de datos proporcionan ventajas, ¿sí? Al sistema de archivos tradicionales. ¿Por qué ponen como analogía o como punto crítico el tema de los sistemas de archivo? Voy a poner un ejemplo de esto, a ver. Sumo que muchos de ustedes han ido a sacar una partida de nacimiento en Lima, Perú. Bueno, en Perú, ¿no? Una partida de nacimiento. Esas partidas de nacimientos eran escritas a mano. Bueno, al menos las de mis padres han sido escritas a mano. La mía también ha sido escrita a mano, ¿sí? Y antes de que se digitalice el municipio, o las municipalidades o regiones, tú ibas a pedir tu acta de nacimiento y te pedían que regreses después de 3 o 4 días. ¿Por qué creen que pedían que uno regrese después de 3 o 4 días? A ver, los leo, los escucho. Claro, ¿Perdón? Hola, hola. A ver, chicos, si quieren participen por chat, por... Sí, ingeniero, buenas tardes. ¿Qué tal? Quizá era por la falta de tecnología que se tenía en ese entonces, ¿no? Para poder organizar todas las partidas de nacimiento. Ya, eso se sabe, pero ¿por qué demoraban? Quiero que me digas. ¿Por qué crees que demoraban? Señor José, diga. Profesor, había que buscarlo manualmente en los libros. Había que ir a los libros y buscarlos y, bueno, con todos los datos tradicionales que le daba la persona solicitante, ¿no? Correcto. Gracias, señor José. Era manual, sí, Osvaldo. Es justamente eso, señor José. No quisiera estar en los zapatos de aquellos tiempos donde se juntaban muchas solicitudes, ¿no? Y sí, como bien indicó el señor Flavio, no había tecnología, no había un concepto de innovación, de digitalización. Entonces, utilizaban archivos tradicionales, estos cajones inmensos, ¿no? Abrían los cajones por abecedario y buscaban archivo por archivo y sacaban, leían, no era, y seguían buscando. Ay, de Dios, si es que uno se equivocaba en colocar mal el archivo donde no debería. ¡Qué caos! Esa es una motivación de la base de datos. Ahora, hay unas ventajas que hay que tomar mucha atención que corresponden al tema de la motivación de los sistemas de base de datos. Gracias, Azul. Gracias. Bien, entonces, el primero es la eficiencia, ¿no? Los sistemas de base de datos pueden gestionar grandes cantidades de datos de forma eficiente. Luego vamos a ver un poco más de lo que es la diferencia entre eficiencia y eficacia, ¿ya? Los sistemas de base de datos pueden proporcionar un acceso más eficaz a los datos porque es un tema de motivación enfocado al volumen que se puede brindar. Y la seguridad. Los sistemas de base de datos pueden proporcionar un mayor nivel, súper mayor nivel de seguridad para los datos. ¿Por qué les digo esto? Me ha pasado hace una semana, ¿ya? Como saben, yo dirijo una compañía de software y dentro de las actividades... A ver. Correcto, Aide, quizá. Correcto. Estos archivos tradicionales, ¿no? ¿Cómo demoraban? Terrible, terrible. Ahora uno va, espera menos de 30 minutos y ya está. Es más, en México, en un viaje que yo tuve, habían módulos en los municipios
donde uno iba, miren el nivel de sofisticación que están buscando México. México culturalmente no es muy lejano de nosotros como Perú, ¿eh? México está muy cercano a nuestro modelo. Pero México lo que hizo fue, uno va, esto es brillante, al menos para los que viven en Perú, atención con esto. Ellos, en los módulos de los municipios, hay un módulo así como un cajero automático. Uno va, colocaba su guía digital, miren, colocaba su guía digital, lo reconocía y decía, ¿qué deseas? Partida de nacimiento, partida registral, ¿qué necesitas? Partida de nacimiento, ¿qué? Presionabas, procesando. Demoraban, ahí sí hubo un problema de eficiencia terrible, ya, demoraban como 1 minuto. Y luego, abajo era una impresora, ya tenías. Gratis y te ibas. Eso a mí me pareció fenomenal. Es uso de tecnología, la motivación de capturar la información en base de datos, y ya está. Brillante, brillante, brillante. Entonces, hablamos de eficiencia, hablamos de eficacia y hablamos de seguridad. Díganme, por favor, ¿quiénes conocen la diferencia entre eficiencia y eficacia? O perdón, que alguien me diga por chat o levante la mano, ¿qué es eficiencia? La calidad en el que algo o alguien hace una actividad. La calidad. ¿Ya? Ahí Vamos se a puede evaluar lo que se... Disculpe por interrumpirlo. Ahí se puede evaluar lo que sea la calidad, la rapidez de trabajo, la forma de trabajo, la forma como hace, ¿no? Técnicamente una actividad o un producto, en este caso, en casos de la maquinaria. Ok. Bien, gracias, Diego. A ver, leo acá, Nelson. El profesor José levantó la mano. Profesor José, dígame, por favor. Y buenas tardes. Cuando se habla de este caso de eficiencia, se habla que debemos realizar las cosas con menos tiempo, pero con calidad. Con menos tiempo con calidad. Bien. Bien, señorita Ana Isabel, por favor. Lo que yo creo que es la eficiencia es, creo, la capacidad para realizar o cumplir una función de manera adecuada. Ok. Gracias, señorita Ana Isabel. Está bien. Está bien. Bien. Cumplir un objetivo utilizando la menor cantidad de recursos y hacerlo bien. Eso es lo que encierra eficiencia. Cumplir un objetivo con la menor cantidad de recursos y hacerlo bien. ¿Correcto? ¿Y qué es eficacia, por favor? A ver, díganme. Bien, Sadit, efectivamente, has dicho lo que acabo de repetir. Efectivamente, Sadit, bien hecho. Ahora, eficacia. ¿Quién quiere participar de eficacia, por favor? Mínimo margen de error, ok. Nos quedamos con esa idea, Jesús. Mínimo margen de error. ¿Alguien más eficacia que quieran participar? Solo se enfoca en lograr sus objetivos sin ver por los recursos. Bien, Maricielo. Ser eficaz es conseguir el objetivo. Ana Isabel, por favor. Bueno, en lo que respecta a eficacia es algo así como que lograr el objetivo que uno se propone dentro del tiempo que se ha indicado. Bien. Muy bien, señorita Ana Isabel. Muy bien. Vanessa, ¿realizar bien el objetivo? Correcto. Muy bien. Ahora, díganme, en el siguiente gráfico, vamos a tomarlo en cuenta como si fuera de la vida real. A este señor le han encargado de hacer un cambio de bombilla, ¿ya? Un cambio de este foco. Y este señor ha implementado toda una estructura de maquinaria para hacer que gire el rotador, ¿no? Del foco, de la bombilla. Díganme, primero, ¿este señor ha sido eficaz?
en su propósito? ¿En el objetivo de cambiar una bombilla? Bien, así de eficaz. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y ha sido eficiente? Correcto, señores. Creo que este ejemplo, yo lo conseguí así, en LinkedIn lo vi, es el mejor ejemplo que les puedo dar sobre eficacia y eficiencia. Eficiente, ¿no? Ser eficiente es lograr el objetivo con la menor cantidad de recursos y hacerlo bien. Eficacia es lograr el objetivo. Así es sencillo. Si la base de datos, si las bases de datos que estamos construyendo dentro de la motivación que estamos buscando es que ellos quieren obtener la información en el menor tiempo posible. Pero ahora existen diferentes maneras de ver esto, porque a pesar de que existe la base de datos, que existe la base de datos ya es un primer paso, es un primer eslabón. Pero que la gente que programa la base de datos lo haga bien, hay mucho que esperar ahí, señores. Y para eso estoy yo, para enseñarles ciertos puntos para tener en consideración cuando ustedes armen una base de datos. Dentro de esta motivación, quiero hacer una reflexión también, que no solamente se basa en guardar información, no solamente se basa en guardar información, se basa en que uno pueda recuperar información correctamente. Les doy un caso real. Ustedes saben que ya es muy común que estos buses que transportan personal, ¿no?, de forma interprovincial o larga distancia, o las camionetas que sirven de unidades para las minas, tienen un registro GPS, ¿sí? Este registro GPS o este sensor GPS lo que hace es lanzar la ubicación de la unidad y va disparando cada minuto. Cada minuto va disparando la posición de la unidad. Cada minuto, cada minuto. Y hablamos de una compañía minera que tiene casi 400 unidades y que pues durante años se guarda la información, ¿no? Se guarda la información de que sube el GPS, GPS, GPS. Hasta ahí me siguen todos, ¿correcto? Una minera tiene 400 unidades y tienen su dispositivo GPS que va lanzando las coordenadas de la ubicación cada minuto. Aquí hay un detalle, que cuando nos llamaron a nosotros, o sea, el gerente general, bueno, el superintendente de logística, cuestionaba a su área de TI y nos llamaron como consultores externos, ¿no? No es posible, señor Juárez, me dice de que yo haga una consulta y no me den respuestas. Y yo, a ver, vamos a analizar la situación. Me reuní con el señor Luis, ¿no?, el encargado de la jefatura, y me dice, señor Juárez, sí, o sea, sí guardamos la información. Ok. Sino que ha pasado que el señor, el superintendente, ¿no?, el señor Lazarovich, dijo: quiero que me digan la ubicación de mis unidades en lo que fue los días de marzo de hace 4 años. ¿Saben cuánto demoró esa consulta en ejecutarse? No les miento, a computadora prendida y gente ahí esperando. 2 semanas. 2 semanas intentando recuperar información. No les miento. Es real. 2 semanas esperando que la computadora retorne el resultado. Porque hablábamos de millones, de millones, de millones de registros. Ese es un claro ejemplo que, a pesar que la plataforma fue fue eficaz en guardar la información, no fue eficiente en recuperarla. Así de sencillo. Entonces, si bien este curso les va a ayudar a la motivación de la base de datos, de crear una base de datos y demás, hay una siguiente parte, que es cómo crear bien una base de datos, ¿no?
Y ya eso vamos a verlo luego. Entonces, y así como ese ejemplo hay muchos. Ahora, ustedes, vamos a hablar de casos reales después, pero aquí es donde ya la clase se pone más emocionante. Bien, ahora, veamos esto. ¿Cuáles son los componentes de un sistema de base de datos? Bueno, aquí está en inglés y no he agarrado todos los componentes porque hay paradigmas que hay que respetar aquí. Los componentes son procedimientos, hardware, software, la data, las personas y el lenguaje de acceso al dato, ¿no? Entonces, si nos enfocamos en esto, quiero que tomen atención y tomen notas si gustan. Son 4 los componentes fundamentales de cualquier sistema de información. El primero es el sistema gestor de base de datos, el Database Management System, ¿no? El sistema gestor de base de datos. Es el software que gestiona la base de datos. Y aquí podemos encontrar Postgres, MariaDB, Firebird, Bigtable. Son todos los motores de base de datos, ¿no? Los Database Engine que generan y generan para guardar la información. Actualmente ustedes, hasta Excel es una base de datos, si es que lo quieren ver de esa forma. Ahora, yo en lo particular, lo único bueno que ha hecho Microsoft en toda su vida ha sido Excel, nada más. ¿Sí? Entonces, los sistemas de gestores de base de datos es este componente fundamental para que ustedes vean la información, cómo es que se va a almacenar. Bien. Ahora, obviamente, otro dato fundamental, o bueno, otro componente fundamental de la base de datos, de los sistemas de base de datos, son los datos. Así, son los datos. Porque sin datos, pues, no existiría base de datos. Es lógico, ¿no? Son los datos, es la información. Ahora, un tercer punto son los modelos de datos. ¿A qué me refiero con modelos de datos? Es la representación abstracta de los datos almacenados. Ya nos estamos enfocando un poco más técnicos sobre el lado del modelamiento de base de datos. ¿Sí? Es fundamental que entiendan esta representación que estamos queriendo tener. Y finalmente, es un lenguaje de consulta, el lenguaje que se utiliza para acceder a los datos de la base de datos. El famoso SQL, no query, ¿no? Los query, base de datos, que digan los SQL. Entonces, esos son los componentes fundamentales de un sistema de base de datos. Quiero, por favor, me digan si está todo en orden hasta esa diapositiva o tienen alguna duda. Díganme, por favor. Comentarios, observaciones, críticas. Perfecto. Gracias, gracias. Sigamos entonces. Ay. Arquitectura de datos. Aquí ya estamos pisando terreno peligroso, señores. Yo les voy a contar una experiencia, ¿ya? Durante el tiempo de trabajo, ¿no? de la compañía, he conocido a 2 personas brillantes. Brillantes. Uno de ellos se llama Pedro Ceballos, un chico que con 23 años obtuvo 2 certificados Amazon sobre gestión de base de datos y despliegue horizontal de infraestructuras. Y otra persona que conocí fue Luis Gago, fundador de AIFU. Maravillosa persona, especializada en arquitectura de datos. ¿Por qué los menciono estos 2 señores? Porque es la base fundamental de que uno puede aprender solo, porque todo está en Internet, ¿no? Modelos como este, ¿no? Como comités que busca fomentar el autoaprendizaje, se puede. ¿Cuál fue la hazaña que Pedro hizo, ¿no? Pedrito, que le digo con mucho cariño.
pues sin saber nada, levantó una arquitectura horizontal de una base de datos. ¿Y a qué me refiero con arquitectura horizontal? De que la base de datos guardaba información de forma regular. ¿Dónde le convenía? Maravilloso. ¿Y por qué cito a Luis Gago? Porque hace poco que fue Black Friday, nosotros tenemos en la compañía un BPS que tenía 50 cuentas corporativas de clientes de Lima y de México. Y fuimos atacados. Nos atacaron desde la India, nos atacaron desde Sudáfrica. Momentos muy tensos, muy fuertes, donde directorios conversábamos, pero ahí los héroes fueron los arquitectos de datos. Uf. Hicieron maravillas con recuperar la información, los backups, que los slayers, que los writes, ¿no? Fue maravilloso. Pero ya hablamos de temas más técnicos. Estamos ya tanteando lo que es justamente un sistema de base de datos. ¿Sí? Entonces, ya estamos ya pisando, aquellos que les guste base de datos, van a entender esta motivación que es, de ustedes van a depender de que toda la información esté a salvo y que toda la información pueda ser recuperada de forma correcta, de forma eficiente, ¿no? Yo tengo otro término que es efectiva, pero eso lo podemos conversar después. Bien. Entonces, vamos por la arquitectura de los sistemas de base de datos. Voy a tocar fundamentalmente dos. Hay más, ¿sí? Pero por temas prácticos, nos enfocaremos en dos que son los más comerciales y los que más necesitan saber, ¿sí? Hay otros que se basan en grafos, en polimorfismo, hay cosas ya bien de otro mundo, ¿no? Entonces, a veces los europeos son ya muy monstruos, ya crean bases de datos enfocados en relaciones, ¿cómo le digo? En relaciones no de entidades, sino relaciones de atributos. O sea, son cosas ya muy de otro mundo, como digo, ¿no? Primero, arquitectura cliente-servidor. En ese tipo de arquitectura, el Database Management System o el gestor de base de datos se ejecuta en un servidor y los usuarios acceden a los datos a través de un cliente. Cliente-servidor. Cliente-servidor. ¿Podrían decirme un ejemplo de en su vivir, dónde se aplica eso de cliente-servidor? Nombre, un nombre, dígame un nombre. Espero que se entienda mi pregunta. Plataforma, aplicación, lo que se les ocurre que es el cliente-servidor. Facebook, correo. El correo es algo curioso, Carlos, ¿eh? El correo no solamente se basa en base de datos, sino también en protocolos SMTP. Ese es también otro punto bacán para hablar. Bien, plataformas de redes sociales, correcto, AliExpress, todo está en base de datos, todo está en base de datos. Y ahora, deben saber que las bases de datos también son físicas, o sea, hay granjas de servidores. Google es el más brillante. Google, a ver, para que se entienda un poco esto. Los servidores son computadoras, así de sencillo. Son computadoras que funcionan y que ustedes acceden mediante Internet para obtener la información. Y en esa computadora hay una base de datos. Y ustedes obtienen información de la base de datos. ¿Correcto? Me quedo pensando en tu aclaración, Carlos Sagasti. O sea, el tema del correo, el protocolo correo es bien complejo. Uno diría, ay, qué fácil, no, es bien complejo. Lo digo porque estamos desarrollando un proyecto enfocado en lo que es un correo insight y o sea, ya mis desarrolladores están cansados, agotados, ¿no?
Sí, correos es bien bacán, pero ocupa otro tipo de... Se alojaba, debería ser, ¿no? Bastante que antes se alojaba el servidor de Exchange, correcto. Manejaba, correcto, correcto. HTTPS, hay otros protocolos. Hay otros protocolos igual, pero sí, no nos vamos a desviar, quizá no queremos caer mala onda, los que no, o sea, pero bien, bien, bien. Esto de la arquitectura cliente-servidor fue lo fundamental cuando se creó el Internet. A ver, no debe ser un tópico de ignorancia al general, o sea, de forma general, al decirles que el Internet fue un invento del Pentágono, ¿no? Para poder enviarse información entre ellos. Posteriormente fue de que se crearon los navegadores web enfocados en que podían utilizar esta red global, ¿no? Entonces, estas arquitecturas de clientes-servidores justamente lo que buscan esto. O sea, si la base de datos está gestionada de tal manera en que yo pueda accederla, basta que un cliente, que puede ser un celular, ¿no? Un celular puede acceder a un dispositivo para capturarlo, bien. De eso se trata la base de datos, ¿no? La arquitectura cliente-servidor. Pero vamos un poco más allá. El siguiente punto de arquitectura es en memoria distribuida, que dice, en ese tipo de arquitectura, los datos se almacenan en varios servidores y se acceden a ellos de forma distribuida. ¿Ustedes creen que los videos de YouTube están en un solo servidor? Obviamente que no. Correcto, señor. Gracias. ¿Ustedes creen que el sistema de una farmacia pequeña, ¿no? Farmacia pequeña, no vamos a nombrar a nuestros amigos anaranjados ni amarillos. Una farmacia pequeña que esté en un hosting, ¿no? ¿Tiene una base de datos distribuida o solamente una? Solamente una. Bien, perfecto. ¿Y por qué creen que YouTube no está en una base de datos, de solamente una base de datos? ¿Por qué creen que está en una base de datos distribuida, ¿no? Que hay muchas bases de datos en YouTube. Coméntenme, que alguien me responda y me justifique la respuesta, por favor. Por la cantidad de información que se maneja. Ya, puede ser una vía, la cantidad de información, pero yo puedo tener un super servidor que me almacene mucha información, ¿no? Aunque también puede ser por el lado de seguridad, de que si un servidor cae, el otro todavía sigue funcionando. Bien, instancias. Gracias, señorita Isabel. Yo les cuento, ¿no? De forma estrictamente personal, hace poco trabajamos con Arca Continental. Arca Continental es la distribuidora de Coca-Cola, la distribuidora y la embotelladora de Coca-Cola a nivel América Latina y Centroamérica. Y la base de operaciones está en... sí, señorita Keila, exactamente. No, y así los leo, Ever. Vamos a leer los comentarios. Aquí están. Velocidad de respuesta, correcto, señor Carlos. Osvaldo dice... Sí, o sea, está bien que es la información gigantesca, y a eso voy mi comentario de Arca Continental. Respaldo y seguridad. Eso es parte de las buenas prácticas de la arquitectura de una base de datos. Ojo, es parte de las buenas prácticas de respaldo y seguridad de la base de datos, ¿no? Osvaldo comenta, evitar hackeo. Sí y no. Sí y no. ¿Sí? Porque hay un tema de
un branch, que es una rama principal, el main, pero que hay respaldos, como tú dices. Y si atacan el main, cae, como dijo la señorita Ana Isabel, y se repone uno nuevo. No he visto Mr. Robot, Carlos Antonio. No he visto Mr. Robot, lo siento. El hackeo también, ya. Entonces, Ever, no es que me olvide los comentarios y los leo. Procuro leerlos. ¿Correcto? Mr. Robot. Voy a verlo. Voy a ver. Gracias por la recomendación, Christopher. A lo que iba, cuando trabajamos en este proyecto de Arca Continental, Arca Continental es un monstruo. Es un monstruo del nivel de información. Está la capacidad de trazabilidad de información. ¿Saben qué es trazabilidad? Quizás es un término que no conozco mucho. ¿No? Trazabilidad es cuando tú registras el paso a paso de un procedimiento. Por ejemplo, yo ahora voy a pararme. Correcto, señor Carlos Antonio. Correcto. Es seguir el flujo y registrarlo. Eso es trazabilidad. Yo voy a ir a mi auto a prenderlo e irme a casa. Entonces yo voy a registrar cuando abro la puerta, cuando cierro la puerta, cuando apago la luz, cuando salgo del edificio, cuando me despido del vigilante. Todo eso es una trazabilidad, ¿no? Entonces, Arca Continental Lindley es tan poderoso en información que si una botella explota en plena producción, que es común, pueden saber esa botella, de qué químico trajo, de qué proveedor, cuándo trajo y quién permitió que la garita que entre ese proveedor, que el ingeniero químico no revisó el insumo que acaban de utilizar. Su nivel de trazabilidad es fenomenal. Es fenomenal. ¿Y por qué comento esto? Porque fue la primera vez que escuché el término exabyte. Nunca había escuchado el término exabyte. Y exabyte, a ver, déjenme confirmarles. Creo que son 1024 petabytes. Y si nos vamos yendo más a lo que es la base del tamaño, corresponde a un petabyte, no, perdón, un exabyte, petabyte, terabyte, gigabyte, megabyte. Y todo en base de lo que es... sí, no, es fenomenal, es enorme, es gigantesco. Y ellos sí tienen, bueno, ellos apoyan en Azure, que es la plataforma de DevOps de Microsoft. Otra cosa buena que habrán hecho, ¿no? Los de Microsoft, pero aún no soy fan de Microsoft, de Windows. En fin. Si bien la arquitectura en memoria distribuida permite que sea el acceso, es justamente por el tema de cómo se guarda la información rápidamente. ¿Por qué creen que cuando ustedes consultan a Google, tienen información más rápida cercana a lo que ustedes tienen y no tienen información de China, al menos que hagan consultas directamente de China? Es por el acceso a la información. Es el acceso que busca ser más eficiente. YouTube tiene un algoritmo que desfragmenta los videos y los distribuye. Ojo. Tiene un algoritmo que, bueno, también está por el tema de las redes neuronales, pero es súper poderosísimo. Amazon también hace eso. Lo hacen los magnates, ¿no? Tecnológicos. Ahora, si vienen y me dicen, oye, que tengo mi granja de servidores con 4 servidores y quiero que la gente guarde información en mi base de datos, habría que tocarle la puerta telefónica y decirle, auméntame mi ancho de banda y por favor cambie de direcciones para que... Bueno, y sea mejor la empresa para que entremos, ¿no? Como Telefónica, porque Telefónica no avanza en ese sentido, ¿no? En eficiencia. Y bueno, y el Perú no tiene mucha velocidad de subida. Pero a lo que voy, ¿podrían decirme otro ejemplo donde creen ustedes que se aplique la arquitectura de memoria distribuida? En Telefónica tiene gran... No vamos a usar esos términos aquí, Carlos Antonio. Vamos a mantener la compostura.
¿Dónde creen ustedes que se puede aplicar esa arquitectura en memoria distribuida de muchas bases de datos, alimentando solo un punto de conexión, se me ocurre, o de consulta? ¿En qué otra plataforma creen que se aplique esto? Google, por supuesto. YouTube, ya ese es copia, se han copiado. ¿Quién otro? ¿Quién otro? Vamos, participen, por favor. Facebook, correcto. LinkedIn, sí, Ana Isabel, sí, LinkedIn porque tienen más de 400 millones de usuarios. TikTok, sí. ChatGPT, el procesamiento es distribuido. El procesamiento es distribuido. El Drive, bueno, el Drive es la nube, en realidad. Google Drive es nube, es cloud. Todo se almacena distribuidamente. Y sí. Uy, buena observación, Ana Isabel. Los sistemas de bancos. Mira, yo tengo cierto acercamiento con algunos colegas que trabajan en lo que es Globant, la compañía que le maneja el nivel tecnológico al BCP. Y no utilizan sistemas de banco distribuidos. Tienen sistemas de respaldo distribuido, que es distinto. Pero las consultas son a una sola fuente. Pero la arquitectura permite que la base de datos sea elástica, que es distinto. Son cosas más complejas, más enfocados a lo que es la arquitectura de toda la solución, como solución. Pero si hablamos de un banco ya, por ejemplo, BCP no podrá ser distribuido, se me ocurre, hasta donde yo conozco. Tampoco es que haya ingresado a sus paneles. Pero el que sí es muy distribuido, por ejemplo, es Visa. WhatsApp, por supuesto. ¿A quién no le ha tocado que su imagen no carga? Un montón. La imagen no carga porque la base de datos está distribuyendo la información para recuperarla. ¿A alguien le ha pasado que ha perdido información de WhatsApp? ¿Ha perdido fotos que no puede ver de dispositivo o algo así? Es un tema de depuración. Bueno, antes de acceder a WhatsApp, los de Visa sí o sí tienen sistema distribuido, porque las transacciones son controladas localmente, regionalmente. Desde el emisor. Podría ser si es que habláramos de una arquitectura de los BitTorrents. No sé si alguien escuchó de BitTorrents hace años. Los BitTorrents es... yo pongo un video de los Avengers ahorita en mi máquina y dejo una semilla. Y el señor Carlos quiere descargar la película de los Avengers. Esa película no está en un servidor. Está conectado a mi máquina y el señor Carlos se comunica a mi máquina y lo va descargando de mi máquina. Por eso regularon todo el tema de los torrents, porque era un viaje de información y violación a la privacidad fenomenal. Yo podía saber hasta la contraseña del Messenger que existían, ¿no? Yo no sé si habrá gente que usó Messenger. Mi generación, aún somos millennials acá nosotros, aún no hay centennials. El otro día yo le pregunté a un niño de 2 años acerca de Messenger, cómo era Messenger, lo dejé frío, porque no sabía nada de eso, ¿no? Entonces, sí, la arquitectura en memoria distribuida es... Guarda, Osvaldo. 22 años. El mío tiene... También 20 años. 20 años en mi correo, está bien. Muy bien. ¿Preguntas acerca de arquitectura, señores? En la arquitectura cliente-servidor, en síntesis, ambos hacen lo mismo, guardan información. La diferencia es que en la arquitectura de cliente-servidor, si la base de datos se guarda, la base de datos se guarda en la misma fuente de la solución,
Y si cae ese servidor, cayó todo. No hay acceso a base de datos, no hay acceso a nada. Al contrario, una arquitectura de memoria distribuida es distinto, porque yo puedo acceder a una base de datos, esta se apaga o se desprende, pero hay otras de respaldo que ayudan con la información, o la información es recuperada de forma distinta. ¿Me siguen escuchando bien o escuchan más bulla de ambiente? Está pasando una manifestación ahorita por mi oficina. Avísenme, por favor, avísenme. Bien, gracias, pero avísenme, por favor, porque luego van a escuchar los bombos, las arengas, ¿no? Ya, perfecto. Ah, por lo de Fujimori, ya estoy. Sigamos. Conclusiones, señores. Los sistemas de base de datos son una herramienta esencial para el almacenamiento y la gestión de datos. ¿Correcto? ¿Me escuchan bien todavía? Bien, listo. Lo siguiente es, los sistemas de base de datos proporcionan una serie de ventajas frente a los sistemas de archivos tradicionales. Ya pusimos el ejemplo de lo que sucede con el tema de los buscadores de archivos presenciales, ¿no? Buscar los libros, en las bibliotecas, todo ello. Luego de ello, los sistemas de base de datos se tienen los siguientes componentes. El gestor de base de datos, el modelo de datos y los lenguajes y consultas. Correcto. A ver, yo no los escucho a ustedes, voy a ponerme audífonos por un segundo. Ya. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Probando. Perfecto. Bien. Entonces, los sistemas de base de datos se tienen los siguientes componentes, que son el Database Management System, que es el sistema de base de datos, el modelo de datos y el lenguaje de consulta. ¿Sí? Entonces, todo eso que acabamos de ver ahora nos va a servir como base para nuestra siguiente clase, ¿no? Nuestra siguiente clase nos va a permitir enfocarnos ya más a profundidad de la ejecución, de cómo es que figura una base de datos, cómo se crea una base de datos. Eso vamos a ver en las siguientes clases. Pero justamente el poder haber entendido todo lo que corresponde a un sistema de base de datos es justamente desde la historia, la motivación, ¿no? La arquitectura, todos ellos van a poder avanzar. A ver, Luis me pregunta, ¿los sistemas de banco sería servidor de memoria distribuida? Como lo repetí, o como lo mencioné hace un momento, deberían ser distribuidos. Por dos temas, por la seguridad y por el acceso a información. El nivel de complejidad de una transacción de base de datos, una transacción bancaria es muy alto. Es muy alto porque se negocian transacciones, se negocian identidades, que es lo más importante. Se negocian llaves públicas, llaves privadas, todos ellos. El Estado, estimado Osvaldo, hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer, estimado Osvaldo. O sea, si yo les dijera, digamos que ustedes son administradores de base de datos, y yo les digo, ¿sabes qué? ¿Saben qué, señores consultores? Estamos iniciando, estamos haciendo recuperación de información y nuestros clientes están dando muchas quejas que demoran más de 2 minutos en recuperar la información. Algo así como SUNAT, ¿ya? Algo así como SUNAT. ¿Cuál creen que es la solución al tiempo de respuesta de una base de datos?
Los escucho, los leo. ¿Cuál creen que es el problema cuando una base de datos es lenta al responder? ¿Que se puede perder los datos? No, o sea, sí se puede perder, pero ¿por qué es lenta una base de datos? ¿O por qué el tiempo de respuesta sería lenta? Que las consultas están mal realizadas o el acceso al servidor es muy... o el servidor se encuentra muy... en un lugar muy lejano, ¿no? Ok, Podría Carlos ser que, Antonio. profe, Dígame. podría ser que están mal estructurados la base de datos. Mal estructurada la base de datos. Gracias, señor José. Señor Carlos, claro, efectivamente, eso sería una línea de respuesta. Están hablando por el chat. Señor José, nos muteamos, por favor, para poder escuchar. Ok. Gracias, gracias, señor José, gracias. La antigüedad del software, consultas más realizadas, correcto. Lenguaje de consulta poco eficiente. Creo que el lenguaje podría ayudar, Keila, podría ayudar, pero va más por el tema de la estructura. Tiene mucha información que procesar, correcto. Por los recursos, señor Luis Melgarejo, pero ¿ustedes creen que una respuesta lógica de un profesional en computación en base de datos sea hay que comprar un nuevo servidor con más memoria RAM y más disco duro? ¿Creen que esa sería la respuesta correcta? No lo es, exactamente. No lo es. Y en eso se basa el propósito de una buena base de datos. No es, y la respuesta que le estoy dando yo ahorita es lo que se ha llenado todo el organismo, el aparato gubernamental peruano, que al ver que algo era muy lento, compraban más cosas, más computadoras más rápidas. No es así. No es así. Es correcto, señorita Ana Isabel. Es eso. ¿Cómo es que está estructurada la base de datos y cómo es que podemos recuperar información de la base de datos? Les cuento, ¿no? En este caso de la empresa de GPS que recuperaba de la mina, ¿no? Que recuperaba información y demoraba 2 semanas o 2 horas, también había otras consultas más o sea, menos cargadas. ¿Cuál fue la solución? Mantener información en caliente e información como data fría. ¿Y a qué nos referimos con caliente y data fría? Que si hay información, que yo estoy haciendo un tema de transacciones ahora mismo, yo sí la puedo estar consultando de acá a un tiempo, ¿no? 3 meses, 4 meses. Pero la información pues, que está hace 5 años, 10 años, no la voy a tener a la mano como para que la recuperen al instante. Es un poco más lenta la recuperación. Es un poco más lenta. Y justamente se refiere al tema del procesamiento. Entonces, si ustedes lo ven de esa forma, hay un tema de datos transaccionales y datos históricos. Pongámonos en el caso de lo que hablábamos el martes pasado, ¿no? El peaje, el puesto de peaje. Yo asumo que los indicadores que están rastreando es del año 2023, pero ¿ustedes creen que hay una consulta? Oye, dime cuánto pagaron en marzo del 93. No. O sea, y si puede haber, es lógico, podría ocurrir esa consulta, pero mis consultas de base de datos tienen que estar enfocadas en retornar información precisa de lo que es el entorno, ¿no? El dominio del momento. ¿Sí? Y ese pensamiento que está teniendo la señorita Ana Isabel, el señor José Sánchez, el señor Carlos, la señorita Keila, ¿no? La señorita Keila, perdón. Es justamente de eso se trata, de poder crear una buena estructura de base de datos. Si ustedes enrumpan este camino, ¿no? De administradores de base de datos, de servidores, muchas veces la solución es traer computadoras que cuestan $20,000 y tu base de datos pesa 2 gigas y recuperas información en 4 minutos, ¿no? De eso no se trata.
A ver, quiero que me digan ustedes, vamos a hacer un tema de exploración, ¿ya? Eso es bien bacán. Imaginemos que ustedes van a hacer una búsqueda. Ah, si a pesar de eso sigue muy lento, señor Luis, hay un tema de tuneo de base de datos. Y eso se llama más chévere todavía. El tuneo de base de datos es cuando uno decide colocar información en memoria o en disco duro. Ah, miren, qué buena pregunta. ¿Dónde cree que es más rápido conseguir obtener información? ¿De disco duro o de memoria? En una computadora. De memoria. De memoria. ¿Y por qué? Señor Carlos, creo que está usted en una clase para nivelar algunos conocimientos básicos. Redis, tiempo de ejecución 1. Bien, bien. Pero dígame, ¿por qué es más rápido en memoria? Quiero que alguien me diga el por qué. Ya, memoria bacán, es más rápido. ¿Por qué en memoria? Señor José, dígame. Ya están en línea y es más fácil obtenerlo de la memoria que estar buscando en el disco duro y cargarlos. ¿Y cuál es el problema de estar almacenando en memoria y no en disco duro? Bueno, de todas maneras, Está bien. de todas maneras Está bien, tiene que su bajar respuesta al está disco perfecta. duro. De todas maneras Se tiene que debe bajar al disco duro, ¿no? Pero lo importante es que haga un ida y vuelta y tenerlo en memoria ya, correría más rápido la información. La consulta sería más rápida, correcto. O la consulta sería más rápida, ¿no? Esa es la... Correcto. Muy bien, señor José, muy bien. Y creo que ahí le han soplado la respuesta por el chat. Dice, ¿es más pequeño la lectura? Sí. Mientras yo puedo tener 1 terabyte de información en disco duro, la memoria fue ¿cuánto llegan ahora? 8 gigas, creo, 8 gigas de memoria. 8, 10 gigas. Y sí, en efecto, señor José, y todos los que han participado, es más rápida. Es más rápida el modelo de acceso a memoria. Y el acceso a disco duro es más lento, porque hay un tema de paginación, que le llaman, ¿no? Cuando ustedes paginan información, lo están colocando a nivel de disco duro. Entonces, la búsqueda del disco duro, el procesador va a buscar la desfragmentación del disco por bloques, ¿no? Ah, ya tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí. Pero si voy a memoria, es flash, pues, al instante. Eso se le llama tuneo de la memoria, de la base de datos. ¿Quién me preguntó eso? Luis, el señor Luis Melgarejo. Señorita Ana Isabel, dígame. Profesor, ¿eso quiere decir que en la memoria la información está más fresca, más palpable que en el disco duro? ¿Algo así? ¿Tengo a entender? Vamos a ser más claros en esto. Cuando yo proceso la recuperación de memoria de una base de datos, de información de una base de datos, en memoria, es porque la ejecución va a ser más rápida. Va a ser más rápida. Y donde se está guardando la base de datos de memoria debe ser una lectura de información que no sobrecargue la memoria RAM. Entonces, cada vez que yo ejecute esta lectura de una información, dime las unidades que estuvieron en la mina un 14 de marzo del 2003, esa consulta no puede estar y los datos no pueden estar en memoria, porque es mucha información almacenada. Pero si yo hago una consulta del tipo de la índole más próxima, yo sí lo puedo almacenar en memoria, porque va a ser más rápido mi acceso. Y otro ejemplo parecido a ello, permítanme un momento, por favor.
Disculpen, tuve una contingencia en mi oficina. Ay, se me fue la... Ah, ya. Cuando hablamos de data histórica, la ejecución de la información en data histórica debería estar en el disco duro, ¿no? Y la memoria es algo más rápido. Ahora, no hablemos de que una memoria, o sea, una base de datos para que pese 1 giga, se me ocurre, pues es mucho el tema de que haya mucha información guardada, o sea, para que 1 giga, ¿no? Yo conozco una compañía aduanera que la información de 13 años ya está pesando como 20 gigas recién. Pero ya pues mucha información, ¿no? Esto de las importaciones, exportaciones, registros, documentos, todo. Y, señor Carlos Antonio, sí, tiene que girar, bueno, depende, ¿ah? Si hablamos de un disco duro sólido, no tiene que girar, tiene que desplazarse la energía entre capas. Y el disco duro tiene más almacenamiento que una memoria y el proceso de búsqueda es más rápido. Correcto, señor Oswaldo. Entonces, sí, justamente es eso, o sea, es cuando la solución no va mucho por el hardware, hay que optimizar consultas. Y también la optimización de consultas va de la mano con la optimización del sistema de base de datos. ¿Cuánto va a estar en memoria? ¿Cuánto va a estar en... Correcto, señor Carlos. Correcto. ¿Cuánto va a estar en memoria? ¿Cuánto va a estar en disco? ¿Cuánto vas a permitir un caché? Los cachés de la base de datos, por lo general, están en memoria, porque es más rápido de consumir. Pero eso se puede tunear. Ahora, cuando tuneen, no lo hagan en producción. Eso sí les pido, por favor. Nunca tuneen algo en producción. Tuneenlo en un ambiente staging, un ambiente de beta, de validación, y después pasan a producción. Yo me bajé una base de datos por gracioso cuando estaba iniciando base de datos. Me bajé una base de datos de México, de un sistema escolar. Entonces, justo coincidió cuando estaban haciendo subida de notas y sí, señor, mi primera chamba. Sí, efectivamente. Entonces, la falla que yo provoqué por hacer esta imprudencia de manejar la base de datos en producción coincidía con la entrega de notas, ¿no? De los certificados de notas de los alumnos, y creo que salvé a unos cuantos de que sean castigados por los padres. Entonces, pero ya, luego recuperó y todo surgió su marcha. Pero quiero hacer una última reflexión de que si bien la información está en todo lado, que se puede analizar y estructurar como hemos visto la última vez, hay que considerar, por favor, que la base de datos, cuando los vemos como sistemas, son herramientas que nos van a permitir nosotros tener la capacidad de saber guardar la información correctamente y posteriormente recuperarla, ¿sí? Posteriormente recuperarla. Y el tema de utilizar base de datos y un buen lenguaje de base de datos, o sea, bueno, y unas buenas consultas que permitan hacer una recuperación en vistas o en caché o como se esté buscando, es nuestra responsabilidad que sea de forma correcta, ¿sí? Ya vienen temas de base de datos relacionales, base de datos no relacionales, base de datos espaciales, base de datos gráficas, base de datos geoespaciales también. Hay un mundo de cosas de base de datos. Estos módulos vamos a enfocarnos en base de datos relacionales. Pero por favor, yo les estoy enseñando a aprender solos. Pueden investigar. Pueden investigar. Miren, esta primera parte que he sacado la información sobre el tema de base de datos, me pidieron la bibliografía, lo estoy dejando acá en el chat, ¿sí? Para que puedan jalarle. Es la primera parte, está en español. Vamos a utilizar una base de datos online, una herramienta online, no lo he traído ahora, eso lo vamos a utilizar el día sábado. Pero es una herramienta de ejecución online, no vamos a instalar nada, ¿sí? Para que no inviertan mucho tiempo en ello, porque el curso en sí se llama diseño y modelado de base de datos, ¿no? Pero vamos a hablar también de cómo, no les puedo enseñar cómo instalar, ¿no? Eso es algo de que no me va a ser viable. Yo les diría, utilicen Docker y instalen sus propias dependencias, pero
vamos a ser un poco más amigables con la enseñanza en ese sentido, porque lo ideal es que vamos a utilizar una herramienta online. No sé si va a ser la de Oracle, que es privativa, y bueno, tiene consultas gratuitas, o vamos a utilizar una open source, que es una .io, ¿no? Sí, puede utilizarla, señor Luis Megarejo, no hay ningún problema. Si tiene SQL y tiene experiencia ya en consultas, quizá pueda ayudarnos con aportes que pueda ayudarnos con ello, ¿no? Entonces, sí, está bien. O sea, el tema de utilizar una herramienta online es para que ustedes no instalen todo el proceso de instalación de una paquetería y demás. La ventaja de ser online es que pueden hacer sentencias online sin que haya problemas de base de datos, que la instalación. Estamos en un curso rápido, ¿no? Pero si tiene usted SQL Server, bien, bacán. Y podemos hablar al respecto, ¿no? Que por qué SQL Server es utilizado a nivel bancos y no lo odian al nivel de implementaciones mundiales, ¿no? Señor Carlos, creo que vamos a tenerlo de curso, creo yo. ¿Usted es el que dijo de Redis Corazón? ¿Sí, no? Sí. Bueno, el Docker... Yo diría esto, señor Carlos, ¿eh? Pero ya eso es... No estamos preparados para esas conversaciones todavía. Vamos a respetar a la sala, pero me entusiasma mucho que haya gente que sepa de base de datos y que podemos discutir. Yo no he venido a enseñarles a ustedes. Este es un modelo de colaboración mutua. Yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden muy humildemente de mis aportes. Entonces, ¿tienen alguna consulta de la clase de hoy? Señores, señoritas, asistentes, audiencia. No, profe, simplemente que cuando puedan subir estos PPTs, que la verdad es que están muy interesantes. Sí, ok, yo así cumpliendo con enviarlo a los coordinadores necesarios. Espero por favor les hagan llegar los materiales correspondientes. Entonces, agradezco muchísimo su tiempo y su compromiso, señores. Es un gusto poder haberles enseñado. Que tengan una muy buena noche.